I've been running all my days. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quisiera mostrarles a ustedes una herramienta que tengo ya hace más de un año, ¿sí? Es una herramienta que para mí ha sido de mucha ayuda en mi trabajo y la cual adquirí porque resulta y pasa, sucede que se me dañó la que yo tenía antes, que era una Power Pro. Esta Power Pro muy buena también, es costosa, pero la calidad no me gustó. Empezó a dañarse por el cable, diferentes cositas, y finalmente ya dejó de funcionar. Entonces, a raíz de eso, me puse a investigar y encontré esta herramienta. Esta es es una punta lógica, otro le dice analizador de circuitos. En realidad es una multiherramienta que es muy práctica y es un laboratorio andante, porque uno lo puede cargar para cualquier lado y tiene varias herramientas en una. ¿Sí? Entonces hoy quiero dedicarle este espacio, este video a este equipo. Entonces vamos a mirar inicialmente de qué consta. Viene como tal el aparatico, la punta lógica, el analizador, ¿sí? Viene en este estuche, ¿sí? Este estuche viene un cable de extensión para colocar una punta. Es esta, aunque yo prácticamente no la uso porque hice otra instalación, pero es muy práctica para sitios donde uno pueda entrar muy fácil, porque esto pues, es un tamaño bastante respetable. Entonces viene el cable de extensión, esta punta, viene una línea, un cable de USB para hacer las actualizaciones. Esto se puede actualizar supuestamente por internet. Viene un manual un librito manual, ¿sí? Y viene ese mismo manual también en disco, en CD, si uno lo quiere imprimir o compartir. Entonces viene esto. Bueno, ahora vamos a ver de qué consta este equipo. Este equipo tiene unas especificaciones para hacer medidas de 1 voltio a 30 voltios DC. Esto no se puede utilizar o sea, esto no es para utilizarlo en la casa, para probar líneas de la casa, porque esto es únicamente para uso exclusivo de automotriz. Tiene una pantalla de 4 pulgadas, ¿sí? El cable tiene un cable bastante largo, ¿sí? Se puede utilizarlo hasta para mirar un camión, muy largo el cable. Sí. Viene con 2 conectores para conectar a la batería, positivo y negativo, bastante grandes. Igual, o sea, no le va a quedar grande ninguna batería. Son muy buenos, el material es excelente, el cable muy bueno también. Este equipo tiene la capacidad de alimentar hasta 18 amperios. Yo puedo alimentar con esto una bomba, que es la pila de la bomba de la gasolina, los diferentes accesorios del vehículo, del carro. Lo que lo he utilizado lo máximo es motoventilador en la velocidad baja, porque la velocidad alta, bueno, depende del motoventilador. Algunas veces se ha podido, pero otras veces no. O sea, son 18 amperios nada más. De pronto el Power Pro aguanta un poquito más para ciertos aparatos del carro, pero pues la verdad no lo he necesitado.
las pilas de la gasolina, motoventiladores, bombillos, tiene hasta para alimentar sensores, porque tiene una función de alimentación de 0 a 5 voltios. Usted puede modificarla de acuerdo a los requerimientos. Hay vehículos que traen alimentar 3.3 voltios, como algunos Hyundai, y este lo trae. Vamos a mirar qué es lo que trae este equipo, qué funciones tiene. Bueno, a grandes rasgos, esta herramienta funciona de la siguiente manera. Trae un menú, un teclado para poder definir qué es lo que queremos trabajar en cada una de las funciones del menú. Trae el primer función es un test smart, es un medidor inteligente, un test inteligente para hacer test inteligente. Quiere decir esto que cuando entramos ahí yo puedo medir, no necesito, para medir cualquier cosa no necesito decirle a él que me mida resistencia o no, él me mide directamente. Si yo voy a medir una resistencia, él automáticamente me mide resistencia sin necesidad de ir a otro menú, ¿sí? Bueno, inicialmente tenemos el multímetro. El multímetro tenemos varias funciones que son voltaje, ohmiaje, prueba de diodos, amperaje, ¿sí? Y prueba de frecuencia. Entonces tenemos ohmios, prueba de diodos, el amperaje, y nos da la frecuencia y el duty, el trabajo que necesitamos medir, ¿sí? Ok, por ese lado tenemos esa función. Tenemos, para mí creo que el fuerte de este equipo, que no lo trae ninguno, es el osciloscopio. Es un solo canal, pero es excelente. O sea, pues esta herramienta no la puede llevar a cualquier parte, no necesita llevar de tantos equipos, que tengo que llevar el osciloscopio pero que tengo no funciona sino en una computadora, no. Este equipo trae osciloscopio, es muy básico, es un solo canal, pero a mí me ha servido bastante para medir cualquier aparato del carro, cualquier sensor, cualquier cosa que uno quiera probar. El osciloscopio de este equipo es excelente. Tiene también prueba de relés, de relevadores, ¿sí? Trae una en el equipo, trae trae unos caimanes, un equipo, ¿sí? Para poder probar los relevadores. Se conecta aquí atrás en el equipo. Y ya puede uno probar. Él le va diciendo a uno qué conexiones uno debe hacer, ¿sí? Dependiendo si es de 4 o 5 pines, le va indicando. Bueno, otra función más, la función de activación de componentes, maneja hasta 12 voltios, ¿sí? Bueno, en este caso es la medida del voltaje de la batería, y tiene varias opciones. Ella maneja máximo 18 amperios y uno lo puede definir a qué amperaje quiere usted hacer la prueba. En algunos casos es mejor usar un amperaje pequeño, en algunos casos, para evitar de pronto dañar los componentes. Pero si uno quiere ya probar una pila de gasolina o puede probar, ahí está, hasta 18 amperios tiene capacidad de este equipo. Bueno, ahora tenemos activación de 0 a 5 voltios. En esta parte yo puedo manejar diferentes voltajes, ¿sí? Hasta 5 amperios. Pero entonces tengo la capacidad de poder manejar la cantidad de voltaje que necesito, ¿sí? Bueno, tenemos también otra función muy buena, es para probar inyectores. Yo puedo probar un inyector
y él me deja ver diferentes modos para probarlos dependiendo de la cantidad de pulsos que necesites, si un pulso, 2 pulsos o pulsos seguidos. Más tardecito vamos a hacer, poco a poco vamos haciendo estas pruebas. Tiene otra función que me parece muy buena, sobre todo cuando las masas, este es para probar positivos y negativos, sobre todo cuando los negativos o las masas no son muy buenas. Este le ayuda a uno mucho para poder saber si la masa es buena o mala. Otra, bueno, este ya es dentro del menú, puede uno escoger el idioma. Tiene varios idiomas que no lo traen otros equipos, la mayoría vienen en inglés. Este yo puedo mirar, sobre todo por el idioma, puedo escoger varios idiomas. Vamos a mirar inicialmente uno por uno las funciones de este equipo. Bueno, vamos a empezar por el Smart. Aquí podemos medir voltajes y resistencias. No necesitamos hacer ninguna modificación ni nada, sino que si uno quisiera medir voltajes, él le va a decir a uno el valor que está mandando, que está recibiendo, y el valor de que está en este momento en la batería, ¿sí? Él le indica a uno que ese es positivo, negativo de batería. Correcto. Si hay alguna resistencia, ¿sí?, en la masa del vehículo, alguna diferencia, él la va a marcar también. ¿Sí? Me está diciendo que la masa es perfecta y que hay cero resistencia. Igualmente yo puedo medir una resistencia, por ejemplo, cualquier resistencia. Sin hacer ninguna clase, sin ir al menú ni nada, él me mide resistencia, ¿sí? Voltaje o resistencia. Ese sería el primer menú, opción del menú. En la opción de multímetro, aquí ya nos da la opción, pues, de voltaje común y corriente, como un multímetro cualquiera, ¿sí? Es voltaje. Estamos midiendo voltaje aquí con una batería que yo tengo de 12 voltios, ¿sí? La resistencia, entonces pasamos a resistencia, aquí ya podemos medir cualquier resistencia, ¿sí? Tengo aquí varias resistencias de diferentes valores. Excelente. Es muy exacto. La exactitud es muy buena de este equipo. La opción de diodos. Voy a buscar un diodo. Entonces aquí nos dice si está funcionando, si el diodo está en perfecto estado o no. En este caso el diodo está en perfecto estado. Lo giramos. Si nos da continuidad también, entonces está dañado, pero mira, está perfecto. Giramos otra vez. Perfecto. El amperaje nos maneja hasta desde menos de 1 amperio, miliamperios, hasta 8 amperios. Bueno, ahora vamos a la función de multímetro. En la función de multímetro tenemos varias funciones. Tiene la capacidad de medir voltaje hasta 150 voltios, ohmiaje entre 1 y 200 kiloohmios, prueba de diodos, el amperaje hasta 18 amperios, ¿sí? Frecuencia y ciclo de trabajo. Esto es como un multímetro cualquiera. En voltaje nos mide hasta 150 voltios DC. Aquí no se puede medir la corriente de una casa. Esto no está hecho para eso, ¿sí? Como multímetro cualquiera, ¿sí? Nos muestra
12 voltios. Si hay un voltaje que es variable, nos va a mostrar el mínimo y el máximo, ¿sí? En ohmios tiene la capacidad de medir de 1 hasta 200K, 200 kiloohmios. Por ejemplo, aquí tengo varias resistencias de diferentes rangos, ¿sí? Eso en resistencia. Pasemos a la prueba de diodos. En la prueba de diodos tenemos un diodo por aquí, entonces se nos dice si está bueno o malo. Entonces aquí por un lado conduce y por el otro lado, por el uno no conduce y por este lado sí conduce. Ahí nos dice que positivo o negativo, ¿sí? Por el otro lado no debe conducir. ¿Correcto? Listo. En amperaje, como le comentaba, nos mide hasta 18 amperios la capacidad de medición de esto, pues hay que hacer un puente. Y la siguiente función es frecuencia y ciclo de trabajo. Esto ya nos toca es con vamos a colocar vamos a hacer con una medida con un simulador de frecuencia de señales. En este caso una señal de CMP. Entonces vamos a utilizar una señal CMP. Ahí nos está manejando frecuencia 97 Hz, entre 28 y 29% de ciclo de trabajo positivo. Que vamos a modificar eso. ¿Sí? La frecuencia la estoy modificando. Ok, listo. Eso es en la parte de multímetro. Para mí la parte más importante de esta herramienta es el osciloscopio. Es básico, es un osciloscopio básico, no tiene sino un solo canal. Podemos modificar el tiempo. Empieza desde 0.1 milisegundos, ¿sí? Hasta, miremos hasta dónde va esto, 50, 500 milisegundos, hasta 500 milisegundos. Y en voltaje tenemos desde 1 voltio hasta 49 voltios. Buenísimo. Ok, en este caso vamos a colocarlo aquí en más o menos 2 voltios a 2 milisegundos. Tenemos la misma, tengo una referencia aquí que es un sensor, un simulador de CMP, ¿sí? Podemos bajar el voltaje, por ejemplo, no, subirlo a 5 voltios. Bueno, en este caso hay 3 voltios, 4 voltios, ahí. Y el tiempo lo podemos modificar, como pueden ver ahí, y cambiémosle la frecuencia. ¿Sí? Este es como un simulador de sensores y nos muestra el ciclo de trabajo también y la frecuencia que está trabajando. ¿Sí? Es un osciloscopio muy básico, pero osciloscopio al fin y al cabo, ¿sí? Y aguanta hasta 150 voltios. Luego pues se pueden alcanzar a medir picos altos de voltaje como los inyectores, que creería yo, algunos inyectores se puede medir ahí. La verdad a mí me ha sido de mucha utilidad ese aparatico, porque pues no llevo sino esto y tengo varias herramientas en una. Bueno, esa es la parte del osciloscopio. Ahora pasemos a la otra función. La siguiente función es la prueba de relevadores.
En esta prueba de relevadores se pueden probar relevadores de 4 y 5 patas, ¿sí? Él nos muestra, dependiendo de lo que sea cada uno, nos da una indicación de cómo van conectados. Eso trae un ramal, ¿sí? Donde viene un caimán negro, un caimán verde y un caimán rojo. Él nos dice en qué pata del relevador debemos conectarlo. Ya teniendo conectado el relevador, como lo tengo aquí en este momento, pues yo ya lo hice, pues para ahorrarnos un poquito de tiempo. Lo que hacemos es él nos dice si está bueno o no. Entonces ahí llegamos y en este caso es un relevador de 5 patas y nos muestra 87A, perfecto. Si fuera uno de 4 patas, pues obviamente le quitamos el 87A, quitamos el 87A y ya solo nos muestra el 87, ¿sí? En la parte de arriba aparece 30, 87, ahí continuidad. Entre 30 y 87, ahí continuidad. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir con la función de activación de componentes. Esta función nos va a activar componentes con un voltaje de 12 voltios y con un amperaje variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo modificar el amperaje con que voy a activar dependiendo dependiendo de lo que vaya a activar. Por decir algo, una pila de una bomba de gasolina pues normalmente maneja pues más o menos entre 6 y 7 amperios más o menos, pero aquí lo vamos a manejar por ejemplo por 10 amperios y así sucesivamente. ¿Qué nos ayuda esto? En que se llama a activar algún componente delicado que pueda peligrar en algún daño, pues lo podemos hacer con un amperaje muy pequeño para que este no vaya a sufrir, ¿sí? No, de pronto hay otras puntas lógicas u otras herramientas de este tipo que no tienen esa facilidad y envían el amperaje total. Un Power Pro, por ejemplo, puede activar un motoventilador de la segunda velocidad y aproximadamente son como unos 20-25 amperios. Entonces, en este caso lo que se hace es disminuir o aumentar dependiendo de lo que nosotros vayamos a activar. Yo voy a colocar aquí voy a alimentar este bombillo, es un bombillo de prueba que tengo yo. Estos son 5 y 10 amperios en los dos filamentos. Entonces aquí por ejemplo vamos a hacer con 11 amperios, creo que sería más de que suficiente. ¿Qué nos va a dar entonces? El amperaje nos está dando aquí una información que es los 12 voltios de la batería, voltaje de activación y el amperaje que está consumiendo lo que estamos activando, ¿sí? Entonces ya cuadramos el amperaje, entonces ahí tiene otras opciones. Entonces vamos a activarlo aquí, negativo por un lado y el positivo por el otro, positivo, ¿sí? Y aquí le vamos a dar, entonces aquí tiene tres maneras de activarlo. Entonces por un pulso puede ser ahí, ¿sí? Lo puedo dejar más y él me da amperaje 4 amperios de consumo, ahí está activando 10.2 voltios, ¿sí? Lo puedo activar también para que él solo, sin necesidad de estarlo oprimiendo todo el tiempo, ¿sí? Y también lo puedo hacer para que me mande pulsos. Entonces empieza a mandar como arbolito de Navidad, ¿sí? Ese es la función de activación de componentes. La siguiente función que vamos a probar es la función de alimentación de 0 a 5 voltios. Esta función nos puede servir para alimentar señales hacia la computadora o alimentar un sensor para ver si está funcionando. Bueno, hacer pruebas diferentes con diferentes sensores o con la misma función de computador. Entonces él nos dice que es de 0 a 5 voltios, entonces aquí podemos bajar. Entonces si vemos aquí el multímetro,
Entonces tenemos 5 voltios, fíjese, 5 voltios, 4.5 voltios, 4 voltios, ¿sí? Hasta 0.5 voltios nos alimenta, ¿sí? Hasta aprobar una señal de sensor de oxígeno, una línea, por ejemplo, que queramos mirar, lo podemos hacer con eso, ¿sí? Entonces, esa es la función aquí está el ajuste de voltaje y el voltaje de salida, ¿sí? La siguiente prueba que vamos a hacer con este equipo en su función de prueba de inyectores. Entonces tenemos un inyector, ¿sí? Conectamos los terminales. Voy a hacer corto ahí. Entonces tenemos varios modos de prueba. Ahí nos da un tic, no sé si ustedes alcanzan a escuchar el tic cuando activa un solo pic, ¿sí? Segundo modo, continuado. Tercer modo, nivel alto. Y cuarto modo, seguido. Entonces podemos probar los inyectores de cualquier vehículo, y este equipo es excelente. O sea, es una facilidad de tener un laboratorio en una sola herramienta. Excelente herramienta. La última función, y no menos importante, es la función de electrodo positivo, electrodo negativo. Con esta podemos, pues como su nombre lo indica, podemos mirar de una buena manera los positivos o los negativos, ¿sí? Normalmente hay muchas fallas en un vehículo, son por problemas de masas. Cuando una masa es de mala calidad, esto nos permite verificar si la masa es buena o no, ¿sí? Bueno, el último paso, el último ítem del menú es el de modificar algunas aquí le dice preparar algunas especificaciones del equipo. Por ejemplo, podemos modificar el sonido, pues para que haga el bip o no. El idioma, en idioma trae bastantes idiomas: inglés, español, alemán, francés, holandés, portugal, chino, polaco, ruso y vietnamita. Bastante bien. En la actualización del firmware, para eso tenemos el cable USB que trae el equipo. Y aquí el estilo de la pantalla, pues aquí nos da dos, que es pantalla, el fondo de pantalla blanco u oscuro. Y aquí lo colocamos oscuro, ok, y miramos ese fondo oscuro. Y si lo colocamos en claro, entonces ok, miramos cómo quedó, ¿sí? Es muy completa esta herramienta, yo la recomiendo bastante. Yo llevo algo más de un año, aquí se utiliza bastante en mi taller y ha sido una ayuda bastante grande. Tuve la intención de comprar otro Power Probe, pero por costos y por funciones, bueno, el Power Probe tiene otras funciones, pero para el costo-beneficio este es muchísimo mejor. El cable es mucho más largo, son 6 metros que trae este equipo, y las funciones de osciloscopio sobre todo, y la activación de componentes
para protección de los mismos componentes, me parece una herramienta, una función excelente y vale la pena tenerla. Se la recomiendo.